Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy estoy con Alfredo Flores, un periodista empresario que actualmente está viviendo en Lima. Él es venezolano y voy a conversar varios temas sobre la política actual que está ocurriendo en Venezuela y también en Perú. Él tiene un canal llamado Democranet, que voy a dejar abajo su canal para que ustedes vayan a suscribirse, ya que tiene muy buen contenido de calidad. Y ahora sí, vamos a empezar a conversar todos estos temas, ya que me parece sumamente interesante comentarlos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mirko, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu canal, de verdad bastante agradecido. Bueno, sigo mucho lo que estás haciendo y me parece excelente, de verdad. Hacía falta una ventana de opinión de este tipo. Me alegro mucho que te guste mi contenido. Yo estoy subiendo básicamente varios videos hablando de la política, economía, y creo que hacía, como tú mismo señalado, una visión libertaria de todo esto, ya que la gente en el Perú es de todo menos liberal, ya que parece un pensamiento o que es arcaico o que no se conoce. ¿Cómo está la cosa más o menos en Venezuela, políticamente hablando? Bueno, sí, con respecto a lo que comentas, para primero hablar de ese tema, muchas personas confunden liberalismo con ser libertario, ¿no? O sea, no es lo mismo necesariamente. El liberalismo tiene que ver con una doctrina social y política que habla más que todo de enfoque económico, y el libertarismo tiene que ver con la libertad más individual, ¿no? Y bueno, más apegada a la no presencia del Estado en las decisiones que una persona tome, cual sea, ¿no? Entonces, por eso, obviamente es importante, ¿no? Ese debate. Bueno, en Venezuela la situación está sumamente mal. De hecho, justamente hace unos 2 días salió un informe publicado por varias instituciones económicas y que fue dado a la luz por las principales agencias internacionales, y es que en Venezuela la pobreza llegó a 96%. 96, ¿ok? Y la pobreza extrema en 73%. O sea, estos son unos datos espeluznantes que de hecho dejan a Venezuela prácticamente al mismo nivel que varios países de África. Por comparar, por ejemplo, Libia, un país que está sumido en una guerra civil, y, y bueno, otros países del África subsahariana, que son países que viven en pobreza extrema. Esto es insólito porque hasta hace unos 5 años Venezuela tenía un Producto Interno Bruto más alto que Perú. Imagínate. Perú actualmente tiene un Producto Interno Bruto que creo que son 270.000 millones de dólares o 250.000. No recuerdo exactamente la cifra, Sí, por pero por ahí. ahí va, tú sabes, ¿no? Bueno, actualmente Venezuela para esa época, o sea, digamos en el año 2012, 2013, tenía un Producto Interno Bruto de 350.000 millones de dólares, ¿ok? Principalmente esto viniendo del petróleo. Resulta que la gestión y la corrupción, bueno, la mala gestión y la corrupción del chavismo ha sido tan terrible que ahorita el Producto Interno Bruto de Venezuela ronda los 40.000 millones de dólares. 40.000 de 350.000. O sea, en Venezuela el dinero que entra no alcanza para alimentar a la población. Por eso es que estamos viviendo una hambruna y un genocidio en cámara lenta que el chavismo ha aprovechado para poder controlar a la población. Porque una población con hambre obviamente no va a tener fuerza para salir a protestar. En Venezuela se protestó muchísimo. Intentamos, habían personas de mi universidad, yo soy de una ciudad del interior del país, que es la tercera ciudad de Venezuela, que se llama Valencia, y hubo personas en mi universidad que por salir a protestar fueron asesinadas, por lo menos 2 personas que recuerden. En este caso, Geraldine Moreno, que justamente iba a hablar ese tema, porque hoy estaba recordando que una vez entrevisté a la mamá de Geraldine Moreno, de esta chica que fue asesinada por el gobierno, por la dictadura de Venezuela, y ella recién había llegado de una gira que hizo para hablar, digamos, desenmascarar la dictadura internacionalmente. Y ella se reunió con el presidente Joe Biden, justamente, el vicepresidente, ¿ok? Joe Biden, que en esa época era vicepresidente de Obama. Y ellos estaban muy al tanto de esto. Sin embargo, realmente debo decir que el compromiso del Partido Demócrata no fue suficiente. Por eso es que muchos venezolanos ahorita temen que Trump pierda las elecciones, para ser honesto. Porque yo sé que Trump tiene un carácter que a nadie nos gusta, etcétera, pero en cuanto a la dureza que él tiene contra los regímenes dictatoriales de la región, no va a haber, considero yo, otro político, sobre todo demócrata, que pueda atacarlo debidamente. La situación de Venezuela es algo muy grave, que requiere prácticamente una intervención internacional y presencia de varios países que traten de presionar a Maduro en lo posible para sacarlo del poder. Yo creo exactamente lo mismo, creo que sobre todo Maduro.
la decadencia de Venezuela no viene por parte de Maduro, ya que he escuchado muchos venezolanos, amigos que conozco personalmente y también gente que no está muy al tanto del tema, dice que la decadencia empezó con Maduro, pero esto no es tan así. Esto tiene que ver mucho con las expropiaciones de Chávez, con el popular expropiese que se volvió muy viral sobre todo, ya que ahuyentó tanto la inversión privada y sobre todo destruyó a lo que es PDVSA, dotándola de tantos trabajadores inútiles. Es como producir 10 almohadas al día con 10 trabajadores y luego de un día a otro tener 100 trabajadores y seguir produciendo exactamente lo mismo. O sea, no tiene absolutamente sentido. Eso es básicamente mi visión de lo que pasó con PDVSA, que creo que era el Codelco de América. Para mí eso era. Y lamentablemente el socialismo es algo que mucha gente no tiene presente. Y ya vamos a hablar de la excusa que está sacando ahora el chavismo. Ahora están utilizando la misma excusa. ¿Y qué opinas tú cuando alguien en tu cara te dice Venezuela está mal por el bloqueo? ¿Tú qué opinas? Ok. Bueno, primero para tratar el tema, primero tienes toda la razón. Venezuela no está mal por Maduro. Maduro es un discípulo de Chávez que destruyó el país y que expropió empresas que funcionaban muy bien. Lo hizo nada más por un tema de resentimiento social, por un tema de odio al empresario. Y tienes mucha razón también cuando dices que hay venezolanos que piensan y culpan a Maduro y no necesariamente a Chávez. Hay que tomar en cuenta que gran parte del flujo migratorio que ha habido a partir del 2016 a Colombia, Ecuador, incluso Perú, muchos son personas que incluso llegaron a apoyar en algún momento al gobierno y que no pensaban que esto iba a llegar a esta magnitud, porque imagínate, yo siempre también digo, ¿cómo alguien puede imaginarse que tú al votar por un político, que un político puede llegar a destruir tu país a tal nivel? Es difícil, o sea, es como por ejemplo Humala. Humala ganó aquí en Perú, ganó las elecciones y mucha gente decía, no, que Humala va a ser terrible. Al final no pasó nada, digamos, del otro mundo. Pero en Venezuela pasó lo peor que podía pasar y eso es impredecible. Por eso tampoco es un tema de culpar a quienes por desconocimiento algunas apoyaron al chavismo, pero hay que tomar en cuenta que muchas de las personas que emigran en condiciones de pobreza extrema, muchos eran chavistas que dependían del Estado, que se acostumbraron a que les regalaran la comida, a que eran empleados públicos que prácticamente no desempeñaban sus funciones, pero igual les pagaban. Y sobre el bloqueo económico, mira, la verdad es que Venezuela está mal antes del bloqueo económico, para ser honesto. Y de paso, te digo algo, el bloqueo económico se supone que afecta al sector petrolero, pero el sector petrolero en Venezuela está destruido. Mira, en Venezuela, por ejemplo, la refinería más grande de toda América era la refinería de Amuay. Es una refinería que está en la ciudad de Punto Fijo, ¿okay? En el estado Falcón, en Venezuela. Y esa refinería, hace aproximadamente, creo que fueron unos 6 años, explotó por un accidente que hubo por negligencia y se destruyó casi que en gran parte, por no decir en 50% de su capacidad. O sea que Venezuela ya no puede producir gasolina. O sea, Venezuela ya no tiene capacidad. Siendo un país que producía su propia gasolina, ya no tiene capacidad porque tiene que importarla de Irán. De hecho, te comento, ahorita, hace unas semanas en Venezuela llegamos a niveles de producción de petróleo del año 1945, cuando apenas se estaba descubriendo el petróleo en Venezuela. Se está destruido. Y por otro lado, el tema de la corrupción. Hay gente que yo sé que dice, no, que es una exageración, no creo que hayan robado tanto. Pero en Venezuela las estimaciones más conservadoras indican que se ha robado 350.000 millones de dólares. O sea, eso es más de lo que en Perú se mueve en un año. Imagínense ustedes. O sea, 270.000 millones es el Producto Interno Bruto de Perú anual. Y en Venezuela se ha desaparecido más de 350.000. Es una cifra demasiado grande. O sea, Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, tiene una fortuna de 100.000 millones de dólares. Imagínate tú eso, o sea, es una cosa increíble y yo creo incluso que la red de corrupción chavista es la más grande de la historia de la humanidad. O sea, nunca nadie ha robado tanto como se ha robado en Venezuela. Y hay mucha gente vinculada. Por ejemplo, hace poco salió a la luz que Rudy Giuliani, que fue alcalde de Nueva York y es abogado de Trump, justamente recibió un dinero de un testaferro venezolano para poder lavar dinero allá en Estados Unidos. Entonces hay demasiada gente, el presidente Zapatero de España, entre otros, el partido Podemos en España, igualmente que han recibido dinero del gobierno chavista. Es una red muy grande, ¿no? Y definitivamente no tiene nada que ver, absolutamente, el tema del bloqueo económico.
Venezuela, Venezuela tiene petróleo suficiente, pero ya no lo puede explotar. ¿Y quiénes son los culpables de que ya no lo puede explotar? El gobierno. Perfecto, esto que has mencionado creo profundamente que es cierto y también lo compruebo y hay que recordar sobre todo que el Producto Interno de Venezuela ya se estaba contrayendo, o sea, porque antes ya habían sanciones, pero eran sanciones concretas contra militantes del régimen en concreto. Cuando las sanciones empiezan a ser fuertes ya contra la economía es a mediados pasando mitad del año 2017 y tú te pones a registrar la cantidad de PBI, la cantidad de economía destruida antes de las sanciones es tal la cantidad y sobre todo ya veíamos en la televisión las colas y gente pegándose por un rollo de papel higiénico, así que esto del bloqueo también es contradictorio también, porque esto es lo que utilizan también los cubanos para justificar su pobreza, decir, no, Claro, es el bloqueo, y tú le dices, entonces un país se hace rico comerciando, porque si tú dices, ya, ok, si Estados Unidos no quiere comerciar contigo, pero también puedes comerciar con otros países, ojo, no quieres conversar contigo, pero si comerciara contigo, te harías rico, estás reconociendo que el libre mercado te hace rico. Entonces, no tiene mucho sentido ese argumento, aparte de claro. que si tú quieres ver un bloqueo, justo iba a comentar eso, tú quieres ver un verdadero bloqueo, un bloqueo así internacional con la segunda economía más grande del mundo, mira a Taiwán. Taiwán, una isla de liberales, una economía bastante libre, con un bloqueo enorme por parte de China para que no sea reconocido como un país en foros, en presión contra otros países. Eso es un verdadero bloqueo y aún así con el bloqueo es un país rico. O sea, vete a ver la Claro, diferencia entre sistemas. es que tienes toda la razón. O sea, mira, de hecho, ellos tienen tanto, los chavistas tienen todavía tanto dinero que ellos todavía, a pesar de ese bloqueo que no pueden traer nada de Estados Unidos supuestamente, ellos siguen comprando cosas y pagan coimas para traerlas. De hecho, esta semana se incautó en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, en Miami, en Florida, se incautaron 3.5 millones de dólares en carros de lujo que los iban a llevar a Venezuela. Y eso no era para la policía, no era para el gobierno, no, eso era para los delincuentes que gobiernan, para los hijos de ellos, que viven como reyes. Porque, bueno, no sé si tú sabes, por ejemplo, el caso de la hija de Chávez, que ella se le descubrió que tenía casi 4.000 millones de dólares en Andorra, en una Espera, cuenta en espera, Andorra. antes de que Y ella dice, continúes, recuerdo, cuando tú dices eso, se me viene a la mente Hugo Chávez diciendo que ser rico es malo. claro, pero ella dijo que eso lo ganó vendiendo Avon o Avon. Ah, mira, yo creo que ni con Herbalife, ni la gente que esté en el top más grande, en el nivel más grande de Herbalife, gana tanto como 4.000 millones de dólares. Imposible. Pero es así, o sea, es insólito y mientras ellos viven así, un venezolano promedio gana en su sueldo, gana menos de $2 al mes. Yo sé que la gente dice, wow, pero ¿cómo es eso posible? Es posible. O sea, yo tengo conocidos, tengo familia que ellos van a trabajar y les pagan el equivalente en bolívares, que es $2 mensuales. Y tú ves a la gente, yo recuerdo cuando yo estaba en Venezuela a punto de irme, tú ves la clase media, tú vas, por ejemplo, es como decir, vas a un San Isidro allá en Venezuela y ves a familias portuguesas, españolas, de ascendencia extranjera, desnutridos, con hambre, pidiendo casi que comida a sus vecinos porque no tienen nada. Porque en Venezuela lo que hay es una clase media empobrecida, que eran personas que tienen una casa grande, un departamento bonito, pero no tienen que comer y ganan una miseria. Y dependen de lo que sus hijos que se han ido al exterior les mandan de afuera. Por eso es que la situación de Venezuela es muy grave. Y lo que hablábamos al inicio, cuando hay un gobierno tan terrible que somete a su gente a este nivel, la única salida es la fuerza. Y no es que uno no sea pacifista, que uno sea un belicista, no, es que mira, si Perú, yo te pregunto a ti, o sea, imagínate que Perú hubiera sido tomado por Sendero Luminoso y esclavizan a la gente como pasó en Camboya con Pol Pot. No sé si tú le has leído esa historia. Sí, por supuesto, el de Camboya. Sí, por supuesto. Bueno, Pol Pot fue un gobernante que él en Camboya esclavizó a la gente y toda la persona, los que usaban lentes o que hablaban bien, los mandaba a fusilar. Toda persona que pareciera intelectual lo asesinaban. Y Montesinos no, la cabeza de Sendero Luminoso. Abimael.
Abimael Guzmán, este señor es muy parecido porque era un maoísta. Imagínate tú que esa gente hubiera tomado el poder político aquí en Perú, sometiendo a la gente, robándole a la gente sus cosas, dejando que la gente se muera de hambre. Yo quiero saber si los peruanos no pedirían ayuda, ¿verdad?, a otro país para que ponga fin a ese genocidio. De hecho, Perú tuvo que pedir ayuda de la CIA para poder acabar con Sendero Luminoso. Y eso todo peruano yo creo que lo justifica, porque eran unos monstruos. Y lo mismo hay que hacer en Venezuela, ya sea con la CIA o ya sea una alianza regional, pero tienen que poner fin a esa situación militarmente, porque yo sé que a los hermanos peruanos, colombianos, ecuatorianos, que son los que más les ha tocado fuerte la migración venezolana, y una migración, digamos, de gente de muy bajo sector económico, gente de muy escasos recursos que prácticamente está en pobreza, y les ha tocado recibirlos. Es incómodo para ellos, pero esto es una amenaza, porque imagínense que esto ocurriera con ustedes. Aquí el problema, el enemigo no es la persona que llega, que pide en la calle, el enemigo es el chavismo, que es un modelo que acabó con un país y que hay que hacer lo posible por acabarlo, por buscar la manera de ponerle fin a eso, sea como sea, pues. Sí, totalmente, y es una visión que comparto, ya que creo que, como digo, un liberal, hasta un libertario, siempre tiene el principio no agresión, y en el caso del chavismo está agrediendo continuamente a su población, y cuando te agreguen tienes todo el derecho a defenderte, defender tu propiedad privada, defender tu vida, el futuro de tus hijos, y es algo que comparto plenamente. Y antes de pasar, porque vamos a hablar bastante esto de cómo saldría, cuál sería la solución, yo me imagino liberal para Venezuela. Hay en los comentarios, sobre todo en la página de La Nueva Derecha, que la pueden ir a seguir, por supuesto, he visto varios chavistas que justifican ahora la pobreza de Venezuela, ya que sobre todo Inglaterra tiene oro que no le quiere dar al chavismo. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, mira, todo el dinero, mira, ahorita Venezuela, y eso es muy importante, es un tema ya muy largo, pero voy a resumirlo. Maduro actualmente no es el presidente legítimo de Venezuela. ¿Por qué? Porque Maduro juramentó a un Consejo Nacional, bueno, a un Tribunal Supremo y a un Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Que es como decir aquí la OMPE o el Consejo, sí, creo que se llama Consejo Supremo Electoral acá en Perú, de manera ilegal. Eso lo hizo él hace aproximadamente unos 3 años, ¿ok? Cuando él hizo eso, prácticamente todos los procesos que fueran realizados por esos organismos iban a ser ilegales. Y Maduro fue electo ilegalmente presidente de Venezuela, ¿ok? Por esa razón, él deja de ser presidente y lo que establecía la ley era que asumiera el presidente de la Asamblea Nacional, que en esa época era Juan Guaidó. Por eso Juan Guaidó asume la presidencia de Venezuela interina y Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Eso sí, han habido errores grandes. La oposición ha cometido errores en manejo de recursos. Por ejemplo, el tema del manejo de recursos para ayuda humanitaria de venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador se ha manejado muy mal. De hecho, hay casos de corrupción que ya han salido a la luz, incluso algunos colegas periodistas, etc. Pero eso no quiere decir el hecho de que fallen, porque en el gobierno de Vizcarra también hay errores, pero sigue siendo el presidente. Bueno, o sea, Vizcarra sigue siendo presidente, a pesar de que su cuñado, actualmente acabamos de ver que recibió, creo que fueron 300.000 soles, ¿verdad? Sí. 300.000 soles. Pero es el presidente, ya luego que termine su mandato se jugará, pero Maduro no es presidente de Venezuela, por tanto Maduro no se le puede entregar nada de dinero del país, porque ellos lo que han hecho es robárselo. Mira, hay cosas tan insólitas en Venezuela como que el oro que estaba en el Banco Central, ellos se lo están robando, ellos mismos, los chavistas, se lo están llevando para Irán y Rusia, para guardarlos en sus cuentas personales, se lo están robando. ¿Cómo se les va a devolver ese oro a Venezuela? Eso es imposible. Y bueno, te digo una cosa, creo que habíamos hablado antes del programa justamente del tema de cómo el chavismo se crea y que el chavismo es algo que va más allá de la izquierda. O sea, el chavismo es algo que es una estructura criminal. Yo lo considero que es una estructura criminal que de hecho estuvo muy influenciada ideológicamente en el sistema de cómo robar por Fujimori, ¿verdad? Que eso yo te lo había contado, no sé si tú te acuerdas. Sí. Pero hay gente que no sabe, Fujimori obviamente es de derecha, se supone que extrema, pero corrupta, ¿no? Pero muy poca gente sabe que cuando Chávez salió de la cárcel en Venezuela por dar un golpe de Estado, Fujimori fue uno de los pocos que lo recibió.
De hecho, Chávez vino a un cumpleaños de Fujimori y hay una fotografía que ustedes la pueden buscar en internet, donde se ve a Chávez agarrando por la cintura a Keiko Fujimori bailando un trencito en una fiesta. Que yo te lo mostré, ¿verdad? Sí, sí. Keiko? Hay gente que no lo sabe, porque la gente cree también que esto es un tema, no, derecha e izquierda, no, eso tampoco es así, es corrupción, o sea, es corrupción, y incluso la corrupción no tiene límite, a pesar de que obviamente el sistema comunista ha terminado pues de destruir todo en Venezuela, porque efectivamente es así, pero hay mucha gente que dice ser de derecha y se ha visto beneficiada con el dinero del chavismo. Sí, Realmente. totalmente. Creo que sobre todo hay algo interesante para comentar, que creo que la corrupción no tiene ideología para nada. Eso es algo que creo comparte la mayoría de gente. Pero a pesar de que la corrupción no tenga ideología, sí creo que hay sistemas que tienen tendencia a crear corrupción. Y eso creo que es el estatismo ya sobrepasando lo que es izquierda-derecha, lo que es el Estado. Cualquier tendencia que se apoye en el Estado, ya sea la izquierda por su misma característica, o ya sea una derecha que de repente no cree en el libre mercado, que al momento de ver una suba de precios y no entiende el sistema de mercado ya pida automáticamente control de precios, por ejemplo. El Claro. Sí, estatismo es una enfermedad claro. que permite a los países robar. Por ejemplo, tú ves los países donde menos hay corrupción y el menos corrupto es Chile. Y qué casualidad que es donde el gobierno tiene menos injerencia en la economía. Qué casualidad. Claro, no, y es que es así, eso es totalmente cierto. El modelo socialista se presta muy fácilmente para que las personas puedan robar, porque no promueve la competencia, sino que promueve una equidad injusta, porque la equidad injusta no es igualdad. O sea, una cosa es igualdad ante la ley, pero la equidad injusta es que tú eres médico, estudiaste 10 años, pero vas a ganar lo mismo que una persona que hace, digamos, labores de mantenimiento que no es por denigrar a la persona que hace labor de mantenimiento, pero si tú estás invirtiendo demasiado en tu estudio, en tu vida, tú no puedes ganar lo mismo que una persona digamos, que hace una labor de mantenimiento, porque eso disminuye la motivación por mejorar. Y cuando no hay motivación, ni económica, ni de competencia, todo se destruye. Tú tienes un país, prácticamente creas un país de personas que pierden digamos, la motivación por el trabajo, porque eso es lo que se ve en Venezuela y en Cuba. La gente ha perdido la costumbre de trabajar, porque ¿qué pasa? Que tú trabajas y no ganas nada. Prefieres no trabajar y esperar que tu familia te mande una remesa de afuera, porque imagínate ganando $1. ¿Qué te compras tú con $1, Mirko? Nada. Dime una cosa, ¿qué te puedas comprar tú con $1? No Vamos a sé, hacerlo riesgo. A una ver, galleta si te voy a pagar con un sueldo venezolano, $2. ¿Qué te compras para vivir por lo menos una semana? para Ese vivir. es el sueldo del... No Sí, a ver, sé, vivo a base de pan, de comer pan, quizás. pan, ¿verdad? O pedir en todo caso, de buscar la Racionar, manera racionar, migaja, me empiezo a comer una migaja al día. diga, yo por ejemplo, ¿qué haría? Trato de comprar de repente 2 paquetes de arroz y como un poquitito de arroz cada día. Y eso sin contar si tengo agua, porque si no tengo agua ni gas para hervir el arroz, voy a tener que ponerlo, no sé, voy a tener que prender leña. Bueno, te comento una anécdota. Mi mamá, por no tener gas, me ha dicho, un día me dijo, Alfredo, voy a tener que quemar unos muebles que están en la casa para poder hacer fuego con eso y Ay, poder hacer comida. Eso es una locura, eso es una locura. Y no me da pena decirlo porque la gente tiene que saber lo que está pasando en Venezuela. Y mi mamá, en ese caso, para cocinar, pero hay gente en Venezuela que no tiene nada que comer y se muere. Se muere porque, imagínate a alguien que no tenga familia afuera, ¿cómo vive con $2 al mes? no, no, Imposible. no, es imposible totalmente. Y me remonta mucho a hacer una reflexión total a toda la gente que nos está escuchando, que es cómo se vivía antes, la época precapitalista. O sea, normalmente, sobre todo hay que tener algo bien claro. La explicación para la pobreza es tan simple como decir que el estado natural del hombre es ser pobre. El hombre toda su vida siempre fue un ser humano pobre. La mayor cantidad de gente era una sociedad pobre donde las hambrunas eran tan comunes que bastaba que hubiera sequías, una mala cosecha para que ya una parte importante de la población se muriera de hambre.
cuando llega el capitalismo para darnos una vida mejor, todo esto empieza a acabarse y empieza a haber abundancia, que es en el estado en cual que vivimos ahora. Pero el socialismo es tan mágico que, por ejemplo, logra que en Cuba no haya pescado y logró que en Venezuela que tenga que importar petróleo. O sea, es tan mágico el socialismo. Exactamente, porque es una perversión, o sea, lo que pervierte la naturalidad no funciona. O sea, hay un sistema normal que es que el ser humano tiene que esforzarse para ganar algo. Si tú quieres comer, y desde así, desde la prehistoria, tú para comer tienes que esforzarte. Pero el socialismo pervierte eso y él dice que no tienes que esforzarte para comer, el Estado te puede regalar lo que necesitas. Y eso destruye y pervierte todo. Y mira, ¿cómo era Venezuela antes? Bueno, yo sé que mucha gente quizás no lo cree y quizás muchos chicos jóvenes o personas que sean quizás de los 90 para acá no lo recordarán, pero deben tener quizás conocidos, sobre todo peruanos, que llegaron a ir a Venezuela en la época de la abundancia y Venezuela era un paraíso. Mira, yo tengo un amigo que él es de padres peruanos, que él vivía en Venezuela y me cuenta que su abuela cruzó un río embarazada de su mamá en los años 70 para poder llegar a Venezuela, entrar de manera ilegal. Porque en esa época en Venezuela era un paraíso y todos se querían ir allá. Y esa señora ahorita, ella en Venezuela se hizo empresaria. Mira, una señora que era de Ayacucho, que, bueno, con su dificultad, sabes que, bueno, en esa época también había mucha gente que todavía tenía su acento fuerte, le costaba un poquito. Esa señora llegó a Venezuela y se volvió empresaria. Y ahorita mi amigo vive con ella, porque ella, gracias a Dios, antes de todo esto, vendió todo lo que había hecho en Venezuela y se fue a vivir a Las Vegas. Y vive justamente allá. Esa señora ama Venezuela. La ama porque tuvo tantas oportunidades que, bueno, y era una cosa increíble. La educación en Venezuela, la educación pública era tan buena que los colegios privados más caros no eran tan caros. O sea, por decirte un colegio privado que se compare, por ejemplo, aquí, decir en Perú el Markham, que digamos que es uno de los más costosos, en Venezuela llegaba a costar quizás unos $300, $200. Imagínate, y el Markham aquí cuesta casi que no sé, $1,000 aproximadamente un mes. ¿Por qué? Porque la educación era muy buena, la infraestructura era impresionante. Yo creo que te he mostrado fotos de repente yo te paso algunas fotos para que las coloques en el video, mientras ahorita estoy hablando, se las colocas por aquí, para que veas un poco la infraestructura que se había construido, el desarrollo económico que había. Venezuela estaba a la vanguardia de América Latina, en cuanto a educación, en cuanto a infraestructura, en cuanto a salud. Y lamentablemente se perdió todo porque las personas pensaron en su cabeza que necesitábamos a un salvador, a un libertario, a un libertador nuevo que viniera a poner orden. Y yo te digo una cosa, eso yo lo escucho a veces mucho en Perú, que la gente dice, no, necesitamos a alguien que venga a poner orden, pero no es así. La democracia es democracia y no necesita que alguien le ponga orden. Nosotros lo que necesitamos es personas profesionales que trabajen y mejoren el entorno, pero el orden no. Nosotros no necesitamos más militares. En Latinoamérica no se necesitan más militares ni policías. Y claro, ellos en su función, haciendo lo que deben hacer honorablemente, porque son muy honorables definitivamente, y Perú tiene una de las Fuerzas Armadas y de las policías más honorables de la región, que les ha tocado luchar con narcotráfico, con corrupción, pero no en la política. Personas como Urresti, personas como esos militares que tratan de vincularse a la política, Antauro Humala, son dañinos para la democracia, porque pervierten lo que es realmente ella, que es simplemente promover la libertad y promover los derechos de las personas. Y bueno, yo con respecto a esto, yo te paso algunas fotos, ¿no? Para que tú veas un poco y las personas vean cómo era Venezuela antes, y realmente el nivel de desarrollo era enorme. Tú con un cuarto de tu sueldo, tú comprabas lo que tú querías, tú podías vivir en una buena zona, tú podías comprarte tu propia casa. Un profesor universitario en Venezuela, por ejemplo, para dar este ejemplo nada más, ganaba en los años 80 $3.500 en Venezuela. Imagínate. O sea, vivían sumamente... El sueldo mínimo en Venezuela en los años 80, 70, era aproximadamente de unos $400. Imagínate, los europeos, los portugueses y los españoles se venían a Venezuela. Por eso es que a veces uno ve que los venezolanos tienen
algunos como ciertos rasgos medio europeos, por eso, porque muchos de nuestros ascendentes de nuestra ascendencia vienen precisamente de esos países, Italia, España, etcétera, incluso de Perú, de Colombia, de varios países que fueron a buscar ese sueño que lamentablemente hoy ya no existe, porque el comunismo y el socialismo se lo llevó. Exactamente, y es algo que has comentado bastante bien, que no se necesitan salvadores, sino se necesita un Estado de Derecho, un Estado que proteja sobre todo la propiedad privada y que proteja y limite el poder del Estado para proteger a la población de él mismo, ya que justo hay una tesis anarcocapitalista que dice que el Estado normalmente siempre tiende a crecer y lo vemos ahora sobre todo ya. En Perú lo vemos, 600.000 regulaciones tiene Perú. Por ejemplo, Argentina, que también es un país que está yendo a ser Venezuela, por ejemplo, tiene 69.000 regulaciones. En Perú tenemos 600.000 regulaciones. O sea, una cosa de locos. O sea, por eso yo digo siempre, el mejor congresista es el que no saca leyes. Ese es el mejor congresista, para mí. Porque entorpece menos el proceso judicial, por ejemplo, para sacar una casa, para tener un trámite, para retirar las AFP, que mucha gente ya se ha dado cuenta el monstruo con el que se ha topado. Y es algo que me parecía interesante comentar para la gente que no supiera este dato. Y para tocar uno de los últimos temas que me parece uno de los más interesantes, que es Chávez, cuando entró, me parece interesante. Entró en el año, corrígeme, ¿99 entró? Bueno, 97. No, 99, sí. 99, justo, te das cuenta, 8 años antes había caído la Unión Soviética y se había destruido el socialismo. O sea, ¿no? Que una persona bien masoquista para volver a intentar un proyecto que se había destruido años antes, ¿no? Eso es algo impensable, que no funcionó en el país más rico del mundo, imagínate. Claro. Es que, mira, bueno, ese es un dato también interesante. Venezuela, para los que no saben, y también te voy a pasar ese dato para que lo coloques, Venezuela es el país con más petróleo del mundo. Venezuela supera a Arabia Saudita por varios millones de barriles. Y es impresionante que el país más rico en petróleo, por lo menos prácticamente en recurso natural del mundo, en hidrocarburos, pase por esta situación. Y la elección de Chávez, como yo te digo, fue una cosa que también tomó a la gente por sorpresa, porque Chávez no decía que era comunista, Fidel Castro tampoco. Cuando Fidel Castro llegó al poder no decía que era comunista, él solamente decía que le iba a poner orden. Y necesitamos a alguien que ponga orden, y hay que tener cuidado con ese alguien que ponga orden, porque un país no necesita a alguien que ponga orden, un país necesita profesionales. Por eso yo creo que Perú a veces tiene que ponerse a pensar, ¿no? Y los peruanos, oye, ¿por qué no hacemos más bien un plan de promoción, para que los mejores profesionales sean los que estén en los mejores cargos públicos? ¿Ah? O sea, que sean los mejores estudiados, los que tengan más experiencia, en lugar de que sea simplemente el amigo de una persona, porque lamentablemente funciona así la política, y eso es en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, el político llega a la política o tú llegas a una alcaldía porque tu amigo llegó a ser alcalde, y eso no puede ser así. Tiene que ser gente capaz, equipos capaces, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, Maduro en el poder. Yo, por ver la situación, creo que Maduro lamenta, a pesar de ser una completa bestia para manejos económicos, para manejos políticos, creo que sí ha sido alguien capaz para lo malo, para perpetrarse en el poder, para seguir envenenando a las Fuerzas Armadas de Venezuela. A pesar de todo el sufrimiento que hay, siguen apoyando a Maduro, lo cual me parece que imposibilita la aparición de un caudillo, la aparición de, no sé, de un Pinochet que ponga fin a lo que es Maduro. Entonces, como digo, ¿cómo crees que tú, ya me has dicho que debería haber una intervención y también estoy de acuerdo, pero ¿cuál crees que sea el escenario más próximo para el futuro de Venezuela? Mira, el escenario más próximo para Venezuela no es nada positivo, porque Maduro, no es que los militares no hayan intentado sacar a Maduro, es que ellos, gracias al G2 cubano, gracias a los iraníes que tienen infiltrados en las Fuerzas Armadas, han logrado exterminar a cualquier persona que llegue a pensar distinto dentro de las Fuerzas Armadas. Cada vez que venga una persona, tú no te imaginas cuántos presos hay en las cárceles militares de Venezuela, cuántos presos militares, superan los 600. Son personas que apenas le ven que dicen algo o le pinchan el WhatsApp, los detienen. Entonces,
es muy difícil que haya, como en Bolivia, por ejemplo, que haya una respuesta de las Fuerzas Armadas porque ya la han penetrado demasiado, o sea, la han prácticamente infiltrado con cubanos y es muy difícil. Por eso yo creo que la situación en Venezuela pasa porque quizás ahorita con el tema del coronavirus haya una coyuntura y haya un nuevo ciclo de protestas, quizás, que sería el último. Yo creo que ya el venezolano no tiene más fuerza para volver a protestar porque los han masacrado, o sea, los han masacrado terriblemente. Entonces creo que quizás el COVID-19 puede ser una posibilidad para que haya un nuevo quiebre. Quizás una facción de izquierda, porque como te digo, ya en las Fuerzas Armadas no hay derechistas, no existen, ellos los han limpiado. Entonces lo que puede pasar es que una facción de izquierda diga, oye, ya basta, vamos a ponerle fin a esto. Y tumben a Maduro y hay una especie de transición tipo Velasco, el presidente Velasco Alvarado, ¿no? Sí. De acá de Perú. ¿Recuerdas, Sí, no? sí, cuando hubo la transición para Cuando cambiar hubo la la cosa. transición y la reforma agraria. Bueno, algo parecido, pero eso quiere decir que en Venezuela, nosotros que estábamos en la vanguardia de América Latina, ahorita retrocedimos prácticamente a los años 80 o 70. Estamos en esa época y nos va a tomar muchos años volver a retomar el camino, No, y sobre todo, definitivamente. ¿tú cómo ves a Juan Guaidó en esa política? Juan Guaidó llega, o sea, si llegara al poder, lo sacan a Maduro milagrosamente, ¿llega con un programa liberal o llega con más de lo mismo? Ese es el problema. Parte de la consecuencia de Venezuela que ha habido histórica es que Venezuela no es un país de derechas. En Venezuela casi todos los políticos, los partidos tradicionales que eran Acción Democrática era socialdemócrata y COPEI, que era un partido social cristiano, que es prácticamente centro-izquierda, ¿ok? Y los programas sociales en Venezuela siempre existieron. Por eso el venezolano se acostumbró siempre a eso. Se acostumbró a vivir en un libre mercado, pero con mucha ayuda social y con subsidios. Entonces, eso fue lo que fomentó esto. Y la política en Venezuela, te puedo decir incluso, en Venezuela no hay partidos de derecha. Hay uno solo, que lo dirige una señorita que se llama María Corina Machado. No sé si la has oído. Sí, por María supuesto, Corina por supuesto. es la única líder de derecha de Venezuela. De resto, no hay ninguno. Todos son socialistas. Juan Guaidó es de izquierda. Juan Guaidó es del Partido Voluntad Popular, que es un partido socialista. Y claro, yo sé que de repente no será lo mismo que Maduro, será un socialismo tipo Bachelet, pero eso tampoco es bueno, porque cuando nosotros vamos a dar el salto a la liberalización, a la austeridad, a que la gente empiece a valorar las cosas. Por eso digo, todavía falta y el panorama para Venezuela realmente no lo veo próximo a mejorar. Eh, yo creo que la salida tiene que ser una intervención o en todo caso, si hay esa transición militar, que ojalá hubiera, ojalá, sería un milagro, presionen para unas elecciones libres. Y en unas elecciones libres hay la posibilidad de que no sea Juan Guaidó, sino de que sea María Corina Machado quizás, o una persona liberal quien asuma la presidencia de Venezuela. Y de hecho, Juan Guaidó no es un presidente, digamos, como tal, él es un presidente transicional, ¿ok? Digamos como un paniagua acá. Sí. Él no va a generar un programa de gobierno, él va a procurar las bases de la transición. La transición Por democrática, ejemplo, sí. la idea en Venezuela es que si pasa la transición, que yo como te digo veo difícil, que los venezolanos tengamos la capacidad y el extranjero nos ayude también a concienciar y a escoger bien para que nosotros escojamos una buena opción, como en este caso María Corina Machado o alguna facción de derecha nueva que pueda surgir. Incluso venezolanos que están en el exterior que vuelvan a Venezuela. Yo por ahí tengo una teoría política totalmente, creo que puede ser plausible, que es si llegamos a sacar al chavismo, no digo que ya Maduro solamente, ¿por qué? Porque cuando muere Chávez, todo el mundo pensaba que ya por fin ya se acabó y subió Maduro, entonces nada nos garantiza que sale Maduro y entra otro al régimen, o entra Diosdado, imagínate. Claro. Nada nos garantiza que el chavismo salga, así que imaginemos que el chavismo sale. Creo que en Venezuela sería el país perfecto para aplicar un sistema liberal tan puro, próximo incluso al minarquismo. O sea, porque el socialismo ha destruido tanto que decirle a la población vamos a privatizar hasta el agua, no sé, imagínate. Claro, Vamos a es que eso hacerlo, creo que se puede ser
posible. Puedes aplicar el sistema de banca libre con reserva del 100% para que no se cree dinero de la nada. Puedes tener los impuestos de Irlanda, puedes tener la libertad económica de Hong Kong. Creo que se puede hacer mucho, Claro. mucho en Venezuela. Sí, algo que no se podría, por ejemplo, hacer en Perú. Hacer algo tan puro. Exacto. No, y otra cosa que es importante, hay que comprender que Venezuela tiene una excelente infraestructura. De hecho, la Universidad Católica Andrés Bello, una de las mejores universidades de Venezuela, acaba de sacar un informe donde avalan este tema de que en Venezuela la pobreza ascendió a niveles africanos, ¿ok? Tener alguna comparación. Pero, digamos, la situación de Venezuela es positiva porque hay infraestructura. O sea, nosotros tenemos edificios con escuelas, tenemos casas, o sea, no tenemos, por ejemplo, tantos asentamientos humanos quizás como en otras regiones de América Latina, ¿verdad? Que sí los hay, pero sí existe infraestructura y eso nos puede ayudar a que nosotros podamos recuperar el país muy rápido. Como te digo, las refinerías están, solo que están paralizadas, el sistema eléctrico está, solo que le falta mantenimiento, los hospitales existen, solo falta gente que trabaje y faltan equipos. Entonces, Venezuela sí se puede recuperar. Sí tenemos la posibilidad y la recuperación sí puede ser rápida, pero solamente si nos encauzamos por un sistema liberal que realmente ayude al país digamos, corregir los entuertos que ha hecho el chavismo y ha hecho la corrupción generalizada del país que Chávez generó. Sí, disculpa, creo que sonido por ahí, pero ya, estaba bien tu explicación, creo que es lo más razonable tratar de pensar en el liberalismo como la salida post-crisis, pero el liberalismo tampoco hace milagros. En Venezuela creo que va a ser un proceso de transición en el cual deben por lo menos 20 años, así 20, 30 años con un sistema liberal y para volver a recuperar quizás los niveles pre-crisis, no estoy seguro, pues que el desastre es tanto y sobre todo el capital humano, pues, creo que ese es el factor más fundamental. Yo te digo algo, si nosotros tenemos la suerte de que logramos sacar, una vez que haya una transición en Venezuela y logramos sacar a todos estos izquierdistas del poder, o sea, de alguna manera, Venezuela puede sorprender a más de uno, porque tú creo que has visto fotos de cómo era Dubái en los años 90 y cómo era después en el año 2010. Sí. O sea, eso fue algo increíble, rapidísimo, y Venezuela tiene más recursos que Dubái. O sea, entonces yo tengo fe de que si nosotros volvemos a encauzarnos en un sistema liberal y con gente capaz, podemos hacer un milagro otra vez en la región. Así que ojalá que así sea, pero como te digo, mis perspectivas tampoco son tan optimistas en el momento. Yo espero que sí, pero no tanto. Ojalá. Y para terminar, me parece interesante, ¿qué le dirías, sobre todo a todos los peruanos que nos están viendo y sobre todo, ¿qué le dirías a la gente a pie, el que no se interesa tanto en política? ¿Por qué no votar por un socialista? Tú que lo has vivido y lo vives porque es tu patria. Tú tienes que votar por una persona que te garantice que tú puedes lograr lo que tú quieras, no que te dé lo que tú quieras, ¿ok? Eso quiere decir que tú necesitas crecer y desarrollarte y tener las posibilidades de hacerlo en el marco de una buena educación, de un sistema de salud adecuado y de un país que tenga seguridad, pero no que te regalen absolutamente todo lo que tú quieras, porque eso al final tiene consecuencias. Eso es como un pacto con el diablo prácticamente. Te pueden regalar un día una bolsa de comida, pero después te lo van a cobrar y el costo es muy caro. Totalmente. Entonces, decirle a toda la gente de Perú que piense, que entienda que políticas que ya se han intentado en tantos países, en tantas épocas, con tantos recursos, con tanto capital humano, no han funcionado y no van a funcionar nunca porque encima tiene defectos morales, ya que es algo inmoral quitarle a alguien para darle a otra persona, quitar propiedades, de por sí es inmoral, y encima tiene problemas económicos como el teorema de la imposibilidad del socialismo y demás cosas económicas que ya tocaremos en varios videos. Entonces, muchísimas, quiero agradecerte porque creo que ha sido una charla muy, muy entretenida y sobre todo muy enriquecedora para saber lo que va a deparar a Venezuela y sobre todo darle este mensaje a toda la gente de Perú. Claro, no, te agradezco muchísimo a ti y yo creo que Perú lo que necesita ahorita y lo que necesitan todas las personas exigirles a sus gobernantes es que necesitamos tener una educación, un sistema de salud y seguridad como el primer mundo. Esa es la misión. Cuando Perú tenga una educación, un sistema de salud y seguridad igual a la del primer mundo, ya todo funciona solo.
todo empieza a crecer, todo empieza a desarrollar, tú empiezas a ganar más y todo funciona mejor. Así que ese es el enfoque y eso es lo que tenemos que exigirle a nuestros gobernantes. No que se peleen, no que le esté criticando al Congreso, no que el Congreso critique al presidente o el presidente al Congreso. No, tenemos que exigirles resultados. Que en 5 años que son electos los gobernantes nos den resultados a todos. Y eso es lo que hay que hacer. Y gracias Mirko por tu invitación. Espero que sigas creciendo en tu programa. Realmente son importantísimas estas ventanas de discusión y bueno, sé que esto va a dejar una semilla muy importante en cada persona que lo vea. Está bien, muchísimas gracias y creo que ha sido increíble y me ha encantado. Ahora sí, a toda la gente que está viendo esto, muchas gracias por ver, denle like, suscríbanse y recuerden que tendrán el canal de Alfredo en la descripción para que puedan ir a ver su gran contenido. Ahora sí, un saludo y hasta pronto.